Bienvenidos sean todas y todos a nuestro primer Facebook Live. Mi nombre es Luisa Vizcarra Cotasec, gerente de Centros de Servicio Infonavit, también conocidos como CESIS. Hoy queremos darle la bienvenida a nuestro director general, Carlos Martínez Velázquez, que durante esta transmisión nos acompañará para resolver dudas más frecuentes sobre el nuevo crédito en pesos del instituto. Además, nos hablará del nuevo sitio Infonavit Fácil, un espacio para que todos los derechohabientes, todos nuestros usuarios, conozcan, comprendan con claridad todos nuestros productos, nuestros servicios, con un lenguaje sencillo y ameno. Durante esta conversación daremos respuesta a diferentes preguntas relacionadas con los pagos de mensualidades, el cálculo de intereses, los financiamientos, la función del buró de crédito, los beneficios para quienes actualmente cuentan con un crédito, entre muchas otras cosas. Nuestro objetivo es que de viva voz de nuestro director general pueda resolver todas sus consultas, todas sus dudas más frecuentes que día a día recibimos en redes sociales y en nuestros canales de atención. Es para mí un gusto darle la más cordial bienvenida a nuestro director general. Agradezco su tiempo, su participación para darle vida a esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa, y efectivamente pues estaremos respondiendo las dudas más frecuentes que tiene nuestra gente. Ustedes pues normalmente nos ponen sus canales en redes sociales, en Twitter, en Facebook, etcétera. Me expresan directamente o en las cuentas institucionales cuáles son las dudas y pues estaremos dialogando de ellas para resolverlas de viva voz. Así es, director. Muchas gracias. Pues bueno, ¿le parece si iniciamos con la primera pregunta? Claro que sí. Adelante. Muy bien. Aquí tenemos una pregunta que dice: ¿cuál es la ventaja principal del crédito Infonavit frente a otro tipo de financiamiento hipotecario? A ver, yo te diría que la gran ventaja del crédito Infonavit es que el usuario ya tiene un ahorro previo. Normalmente, si se ven los esquemas bancarios, pues requieres sacar dinero de algún lado, tener un ahorro previo, pero aquí ya lo tienes porque tu patrón lo va constituyendo desde el primer momento que te contratan y te abren tu cuenta de vivienda. Entonces tienes tu ahorro previo. En segundo lugar, el crédito no se le niega a nadie. En el Infonavit, al ser un derecho social, un derecho laboral, pues no se le niega el crédito a nadie. Entonces todo el mundo tiene acceso a un crédito siempre y cuando coticen un número específico de semanas. En tercer lugar, te diría que una de las grandes ventajas con el nuevo crédito Infonavit tiene que ver con las tasas de interés. Antes había un mito que yo creo que sigue difundido, incluso en las redes sociales se puede ver algunos comentarios que nos hacen. Tiene que ver con que si es caro o barato sacar un crédito con el Infonavit. Y hay muchas historias al respecto, porque el Infonavit ha tenido muchas épocas de administración. Entonces tienes los créditos que se dieron en salarios mínimos en alguna época y que para ciertos trabajadores les resulta que se ha complicado el crédito. Tienes créditos en pesos que se dieron a partir de 2016 y 2017 hasta mayo de este año. Y el nuevo crédito en pesos, que es del que estamos hablando, que es el de mayo de 2021. Y este crédito en pesos tiene una gran ventaja. Uno, tiene tasas diferenciadas. Contrario a la lógica bancaria, a la lógica hipotecaria, quien más gana, menor tasa tiene. Eso pasa en los bancos. Entonces le sale más barata la casa, de alguna manera, a quien más dinero tiene o más posibilidades tiene de comprarla. Lo que hicimos en el Infonavit, a partir de la reforma a la ley que hizo el presidente López Obrador, es que quien menos gana, menos paga. Entonces, quien tiene un salario mínimo, enfrenta una tasa de interés de 1.91%. No hay en México ningún crédito de ningún estilo que se dé a esta tasa de interés. Y así sucesivamente el crédito va subiendo, entre más ganas, más interés pagas hasta llegar al 10.45%, que es una tasa altamente competitiva respecto a los referentes bancarios. Entonces hay otra gran ventaja que es la tasa de interés. Y por último, el nuevo crédito Infonavit tiene una característica particular y que retoma aspectos del pasado del Infonavit, ¿no? Porque hemos sido revisores de la historia del crédito Infonavit y, por ejemplo, ahora la aportación patronal, el 5% que paga tu patrón, se va directo a pagar capital del crédito.
Esto hace que el crédito sea mucho más rápido de pagar cuando uno está empleado con un patrón que paga el crédito por esa vía, por la vía de la nómina. Se paga más rápido por eso, porque se va haciendo el capital más pequeño conforme va pasando el tiempo. Y esto deriva en otra ventaja adicional, que es tener una mensualidad fija. Por ejemplo, algunos de quienes seguramente nos están viendo, cuando perdían el empleo, quienes ya tienen un crédito, cuando cambian de empleo o cuando tienen periodos de desempleo, por ejemplo, la mensualidad sube. Y sube porque antes el patrón pagaba una parte de los intereses de la mensualidad. Entonces hacía que la mensualidad fuera de cierto monto, tú pagabas una parte y tu patrón otra. Y cuando salías del trabajo, pues tú tenías que pagar también la parte que antes pagaba el patrón. Con el nuevo crédito en pesos Infonavit eso ya no pasa. Ahora la mensualidad es fija en toda la vida del contrato de crédito y cuando estás empleado, tu cuota patronal se va a ir a capital directo, lo cual hace mucho más rápido el pago del crédito, ¿no? Entonces yo te diría que son las principales ventajas: tasa de interés baja, la más baja del mercado, un pago fijo, ¿no? Una mensualidad fija a lo largo de toda la vida del crédito y una cuota patronal que va amortizando capital de manera anticipada, lo cual hace más rápido el pago. Excelente, director. Tenemos más seguidores y seguidoras que ya se han conectado en este momento. Muchas gracias a todos. Tenemos otra pregunta. Dice, con el nuevo crédito en pesos, ¿qué pasa con los acreditados, las acreditadas, que ya contaban con un crédito, que ya tienen un crédito vigente? ¿Hay alguna modificación? ¿Qué sucede aquí? Bueno, eso es uno de los temas que más me han preguntado, porque dicen, pues qué mala onda, yo saqué mi crédito hace 2 años o 3 años y ahora pues no gozo de estas ventajas que platicábamos, ¿no? O sea, el nuevo crédito Infonavit creo que sí es muy ventajoso para el trabajador y lo ayuda a administrar su crédito con mayor transparencia, mayor claridad. Y tenemos muchos compañeros acreditados que efectivamente quisieran tener esas ventajas. Y aquí estamos trabajando en algo particular y ahí invitaría a todos a que se mantengan al corriente de sus créditos, porque estamos enseñando lo llamamos ventanilla única, universal, pero donde básicamente cualquier trabajador con un crédito Infonavit del pasado, de esos créditos que se daban antes, pueda transformar su crédito y ellos escojan si quieren tener una mensualidad fija, si quieren tener una mensualidad mayor, si quieren un descuento al capital, etcétera, y va a ser universal para quien quiera reestructurar sus créditos. Por lo pronto, contamos con el programa de responsabilidad compartida que ha beneficiado a más de 260,000 familias a convertir sus créditos a una tasa y mensualidad fija, y tenemos cualquiera de los programas de reestructura para todos los créditos del instituto y particularmente para los créditos en activo, es decir, quienes están ahorita, por ejemplo, en una relación laboral y quieren tener una menor mensualidad. Está el programa de apoyo solidario Infonavit que ayuda precisamente a bajar el factor de pago mensual que se descuenta por nómina de los créditos, ¿no? Entonces, hay varios programas y pensamos que hacia finales de este año o principios del que viene, tener esta ventanilla de conversión de los créditos. Excelente. Y justo tenemos ahorita 2 preguntas en torno a los pagos fijos y a los intereses. Dice así, algunos acreditados refieren que sus pagos ya no son fijos, debido a que los intereses o los pagos no cumplidos notan que existe una diferencia mes a mes. Este nuevo crédito en pesos, específicamente, ¿cuál es la diferencia sustancial que pueden encontrar? ¿De qué forma podemos ver que estos intereses bajen ahora sí con este nuevo crédito en pesos? Bueno, precisamente el crédito está diseñado para que los créditos sean fijos, los pagos sean fijos siempre, sin importar si se pierde el empleo, sin importar si cambia el año, ¿no? Porque había esta cosa de que en enero, cuando se decretaba el salario mínimo, la unidad de medida de actualización, la famosa UMA, se actualizaba también los saldos, etcétera. No está diseñado para que sea fijo. Ahora, ¿qué pasa con los créditos anteriores? Por ejemplo, el crédito en pesos que tenía el Infonavit antes, si bien se contrataba una mensualidad fija, durante los primeros 8 años del crédito, aproximadamente, dependiendo del contrato que tuviera cada uno, había un factor de actualización de la mensualidad para llegar a la mensualidad fija, ¿no?
y de alguna manera el Infonavit subsidiaba una parte de la mensualidad durante los primeros años y se iba acabando ese subsidio. Entonces hay muchos trabajadores que dicen, es que a mí me dijeron que era fija y no la estoy viendo fija. Pues no, porque era este esquema que tenía el Infonavit antes, donde el propio Infonavit te iba aumentando la mensualidad para llegar a un cierto monto. Con el nuevo esquema de crédito en pesos eso ya no pasa, es totalmente fijo, independientemente de lo que suceda alrededor de variables como la inflación o la UMA. Así es, director. Muchas gracias por esta claridad. Es bien importante que todos lo comprendan así. Los pagos son totalmente fijos, no van a aumentar. Ahora vamos a cambiar un poquito a Infonavit Fácil. Nos están llegando preguntas de todo nuestro público sobre Infonavit Fácil. ¿Qué es? ¿Por qué surge? ¿Qué tan fácil? ¿No? Si nos puede platicar, por favor. Bueno, precisamente muchos de nuestros usuarios en redes, y se los debemos gracias a ustedes, a quienes nos plantean las dudas y demás, siempre hay una serie de mitos alrededor del crédito Infonavit, eso por una parte. Por otro lado, hay, por ejemplo, desinformación. Incluso aquí mismo en Facebook hay grupos que se dedican a decirles a los trabajadores cosas que son hasta ilegales. O sea, por ejemplo, te ayudamos a sacar tu dinero del Infonavit, ilegal. Claro. Esta cosa de que te ayudamos a que puedas sacar tu crédito de mejora y monetizarlo, ilegal. Y así sucesivamente. Hay una serie de cosas y que la gente confía en la información que ve en redes. Y lo que nosotros estamos proveyendo gracias a Infonavit Fácil es una fuente confiable de información donde se puedan solventar todas las dudas que tenga el trabajador. Y ahí ya no hay de otra, ya no es de que le crees a una tía que te comparte en el Facebook el vínculo de una publicación que vio o que estás en un grupo de Facebook donde se ayudan a hacer cosas que son ilegales o sujeto a coyotes de desarrolladoras que te dicen, oye, te tocó esta vivienda. La vivienda no te toca, tú escoges y es tu libertad de escoger tu vivienda. Entonces, para eso surgió Infonavit Fácil, para hacer una comunidad de información confiable, segura, veraz y actualizada sobre todo lo que implica el Infonavit, o sea, crédito, quienes quieran sacar un crédito, cartera, quienes quieran reestructurar sus créditos o quieran bajar su factor de pago, quieran hacer cualquier operación. Incluso temas laborales que tengan que ver de, oye, ¿cómo sé si mi patrón aporta las cuotas patronales? Y ahí se pueden redireccionar también a lo que es mi cuenta Infonavit, que es la parte de banca personal del Infonavit. Entonces ahí, por ejemplo, pueden hacer prácticamente todos los trámites más frecuentes, como el cambio de datos personales y su actualización, por supuesto. Pueden ver todo el historial de pagos del patrón, pueden ver muchas cosas que nos preguntan muchas veces, incluso lo preguntan por transparencia cuando lo tienen disponible en su banca electrónica. Excelente, director. Muchísimas gracias. Esto es bien importante, que la gente no se deje engañar. No se dejen engañar por falsos gestores, por falsos asesores. Los trámites en el Infonavit son totalmente gratuitos. Eso es muy importante resaltarlo. Tenemos algunas preguntas que me voy a permitir leer de Rafael Ortiz Perea. Exactamente nos está escribiendo ahorita en vivo. Dice así: se tiene un crédito que se sacó en el año 1996, costó 100,000 pesos. Ha estado pagando todo el tiempo y todavía se deben 400,000 pesos. Ya se pagó más del doble de lo que me costó. Creo que es justo que se libere este crédito. Bueno, ese es uno de los casos que seguramente, Rafael, no sé si ya aplicaste a responsabilidad compartida, pero estás en el supuesto de lo que sucede en responsabilidad compartida. Efectivamente, estos créditos que se daban en salarios mínimos en el pasado, en este caso a finales de los 90, tenían esa característica. Era una deuda que estaba, pues que no correspondía al valor de la vivienda, porque era una deuda financiera. Se te prestaba un número de salarios mínimos para comprar una vivienda, no se te prestaba el valor de la vivienda. Eso es algo que cuesta trabajo de explicarlo y lo he tratado de hacerlo lo más fácil posible y a veces no me sale, pero tiene que ver con que la deuda no tiene nada que ver con el valor de la vivienda, ¿no? En esos créditos del pasado. Y eso hace que, pues conforme se vaya actualizando la deuda, el salario mínimo, la inflación, etcétera, la deuda aumenta
y sobre todo si se tienen retrasos o si se tomó un periodo de prórroga, hace que el crédito se empiece a volver, digamos, como una especie de bola de nieve. Así es. Entonces, por eso hicimos el programa de responsabilidad compartida, aplica para todos los créditos que tienen más de 13 años pagándose, que están en salarios mínimos y que tienen una deuda del doble de lo que pidieron originalmente al menos. Entonces, creo que ese programa te podría ayudar porque eso te da un descuento muy importante a tu saldo. El descuento promedio en el programa de responsabilidad compartida es de 250,000 pesos y ya te queda una cantidad mínima a cubrir con lo que queda del contrato de crédito. Pero ojo, es importante que todos los trabajadores sepan que los contratos de crédito se tienen que cumplir y que los contratos de crédito están hechos, porque también es otra duda que no sé si salga al rato, pero que mucha gente me dice, es que a mí me dijeron que lo iba a acabar de pagar en 15 años o que lo iba a pagar acabar de pagar en menos tiempo. Claro. Los contratos de crédito del Infonavit, como bien la ley dice que son a 30 años y así están hechos todos los contratos de crédito. En alguna época, también a finales de los 90 se les decía una cosa y después cuando se reestructuraba o cuando se mandaban a prórroga los créditos, se actualizaban al tiempo que marca la ley, que son estos 30 años, ¿no? Entonces, eso que lo tengan claro los trabajadores, pero que sepan que estamos habilitando todos estos programas, sobre todo para estos créditos, como el del señor Rafael, que a mí personalmente me motivó a hacer ese programa, ¿no? Claro. Porque había muchas familias que sufrían lo mismo, ya habían 260,000 familias que han transformado sus créditos, pero todavía hay casos que siguen saliendo. Así es. Y justo tenemos otra pregunta relacionada en cuanto a los años. Dice así, ¿en cuántos años tendría que pagar mi crédito y de cuánto sería mi mensualidad? ¿Cuál es el consejo que usted me puede dar? ¿No? Va de la mano justo con la pregunta del señor Rafael. Por ejemplo, el nuevo crédito Infonavit, ahí ya no hay pierde, porque es una mensualidad fija y se te imprime desde el primer momento todas tus mensualidades como van a ser. Entonces eso te ayuda mucho a planear financieramente el futuro para pagar el crédito. Como ya es fija la mensualidad siempre, pues tú ya sabes cuántos pagos tienes que hacer de esa misma cantidad y que ya no va a variar. Entonces creo que ahí los trabajadores tienen mucho más claridad de cómo pueden planear mejor su futuro y cómo ir reduciendo años. Entonces más clara la planeación. El contrato se hace a máximo 30 años y la corrida financiera se hace alrededor de 27 años. ¿No? Entonces ahí se dividen las mensualidades y son mensualidades fijas. Entonces el trabajador ya sabe que si le aporta más en diciembre o cuando le cae un aguinaldo, etcétera, pues se ahorra mensualidades. Y si además el patrón está contratado en un trabajo con relación laboral subordinada, como lo dice la Ley Federal del Trabajo, pues el patrón va a aportar 5% al capital total y eso va a ir reduciendo el número de años que paga el crédito. Entonces, mi recomendación es que uno se mantengan al corriente porque además eso les da acceso a los distintos programas de reestructura cuando haya o cuando quieran bajar su factor de pago. Les da la posibilidad también de acceder a la cobranza social, de acceder a los seguros, al fondo de protección de pagos, etcétera. Mantenerte al corriente siempre ayuda a tener eso. Y la otra, cuando migren de trabajo, etcétera, siempre traten de estar al corriente de sus créditos, avisarle al patrón. Por ejemplo, muchas veces se cambian de trabajo, pues hay que dar el aviso de suspensión de cobros al patrón donde sales, darle el aviso de retención al patrón donde entras, y siempre mantenerse al corriente con esa lógica financiera para que estén al corriente y se paguen más rápido. Hemos hecho los cálculos y si, por ejemplo, con el nuevo crédito en pesos, alguien se mantiene en su trabajo y no tiene no lo corren, lo que sea, el crédito se puede pagar en 18 años sin hacer nada y sin pagar más. Excelente, excelente, director. Tenemos otra pregunta de Aide Salinas. Aide nos pregunta, hola, buen día. Quisiera saber si es cierto que mi crédito de Infonavit me lo pueden otorgar en efectivo. Pues ahora sí que depende de qué crédito y depende de qué estemos hablando. El crédito hipotecario tradicional del instituto es directo a la gente. O sea, tú tienes una cuenta aquí en el Infonavit y aquí está depositado tu dinero en una cuenta plenamente individual de cada persona que está asociado al número de seguridad social y ahí acumulas tu ahorro y sobre eso se te da un crédito. ¿De dónde sale el dinero del crédito? Te prestan todos los demás compañeros de trabajo, te prestan una parte de su sueldo
también para darte un crédito a ti. Entonces una cuenta individual y simplemente tú ejecutas la orden de compra de la vivienda y se deposita directo al vendedor, ¿no? No pasa, no cambia de manos, o sea, es como si tú lo depositaras de manera directa, es un crédito directo para la gente. Luego tienes el crédito para mejora, donde se te deposita en una tarjeta y tienes que, sobre todo, adquirir, o lo que promocionamos es que adquieran materiales para la construcción, etcétera, y se puede retirar en efectivo hasta 30% para contratar mano de obra, ¿no? El crédito Construyo Infonavit, por ejemplo, que es para autoproducción, es un crédito muy flexible, donde el trabajador elige. Ahí el requisito, de hecho, para sacar el crédito es dar una cuenta clave bancaria. Es muy importante ahí que quien lo quiera sacar esté bancarizado y se deposita en esa clave bancaria. Ya hay un proyecto asociado, ¿no? Entonces sí depende mucho, pero siempre el crédito es directo al trabajador. Eso es una premisa que tenemos de trabajo en el instituto, es un crédito directo al trabajador. No hay intermediarios, no tiene que pasar por nadie. Gracias, director. Tenemos otra pregunta de Luis Alfonso Sánchez Santiago y dice así: disculpe, hace 9 años el crimen organizado se llevó a un familiar titular de un crédito Infonavit. Para poder solicitar el seguro por defunción, me piden acta de defunción, pero solo tengo un acta de posible defunción por el municipio, otra por la Secretaría de Seguridad. El caso es que ante Infonavit, ya después de 9 años, no me han dado razón. Me comentan que se mandará a la Ciudad de México y no tengo respuesta. ¿Qué es lo que tengo que hacer y con qué otros documentos? Ya fui a las instalaciones de Infonavit, abrí un caso, entregué papelería, pero no tengo idea de qué más puedo hacer. Muchas gracias. Luis Alfonso. Bueno, no sé, Luis Alfonso, hace cuánto, yo supongo que has estado con este trámite, es muy doloroso con todo el personal de personas desaparecidas. Creo que eso ya no va a ser un problema. Yo espero que así te respondan aquí en el Infonavit. ¿Qué hicimos? Cambiamos nuestro procedimiento para activar los seguros de defunción. Si el familiar o el titular del crédito, por ejemplo, figura dentro, por ejemplo, de la base que tiene la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública sobre personas desaparecidas, se aplica el seguro de manera automática, siempre y cuando el familiar pues reclame, o sea, como lo que está haciendo Alfonso, ¿no? Entonces, es muy importante que ya está habilitado el procedimiento para los familiares con estatus de desaparecido. Es importante que exista este estatus de desaparecido ante la Comisión de Víctimas, la Secretaría de Gobernación, y con este estatus se cancela el crédito. Excelente, director. Y para todos los que tengan esta situación, acérquense a nuestras oficinas, a los centros de servicio. Tenemos 89 a nivel nacional. De manera directa y personalizada les van a brindar un trato amable y cordial como el que se merecen cada uno de ustedes. Muy bien, director, pues tenemos más preguntas y muchos seguidores. Esto se pone muy interesante. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. Y regresando a Infonavit Fácil, nos dicen: ingresé a Infonavit Fácil, todas y todos los derechohabientes podemos conocer nuestros productos y servicios, resolvemos dudas más frecuentes. Sin embargo, ¿cuándo está disponible? Infonavit Fácil ya está disponible, infonavitfacil.mx, ahí se pueden meter, están todas las dudas, y se van a ir aumentando temas dependiendo de cómo vaya también las búsquedas. El diseño fue interesante, ¿no? O sea, se hacen más o menos 4 millones de búsquedas relacionadas con el Infonavit de distintos temas, principalmente cómo sacar un crédito y cómo reestructurarlo, son los principales, y van a ver que el portal Infonavit Fácil está organizado de esta manera, de tal forma que cualquier trabajador pueda resolver sus dudas ahí de manera directa, que ya no tengan que ir que al teléfono, que no sé qué. Pues ahí ya en Infonavit Fácil está. Hay versión para móviles y versión para escritorio, cada una con información muy relevante para resolver todas estas dudas, y está disponible desde ya. Excelente, excelente. Visítenlos, por favor. Hay otra pregunta que dice: en el caso de los trabajadores que laboramos por cuenta propia, ¿cómo podemos obtener casa con el nuevo crédito en pesos? ¿Esta información también la encontramos en Infonavit Fácil o cómo la encontramos? A ver, quienes trabajan por cuenta propia, yo te diría que hoy no hay una opción como tal del nuevo crédito en pesos, porque
uno de los requerimientos del nuevo crédito en pesos es que tengas una relación laboral subordinada, es decir, que seas empleado de cualquier giro, siempre y cuando estés cotizando en activo con el instituto. Pero sí que tenemos opciones para créditos hipotecarios que surgirán en este mismo año. Uno de ellos es el programa Cuenta Infonavit más Crédito Bancario. ¿Cómo funciona este programa? Es precisamente para trabajadores que alguna vez cotizaron en el Infonavit y que tienen aquí una cuenta de ahorro y que no la han podido utilizar precisamente porque había estas restricciones de uso. Pero ahora ya no hay estas restricciones y si el banco te presta para comprarte una casa, puedes llamar tu recurso del Infonavit para aplicarlo al crédito bancario, ¿no? Aunque no estés en activo. El caso es que hay nuevas opciones y esas opciones las puedes ver en Infonavit Fácil, recordarles infonavitfacil.mx, donde pueden ver esta opción de cuenta Infonavit más crédito bancario. Excelente, director. Tenemos una pregunta frecuente que ya se repitió. Dice que ¿cuándo va a estar disponible la compra de terreno mediante crédito Infonavit? A la gente le interesa comprar un terreno, después construir. Exactamente, es una de las principales demandas de los trabajadores, por eso fue que cuando hicimos la reforma a la ley del Infonavit con el presidente López Obrador, se decidió incorporar lo de la compra de terrenos. Era una demanda de los trabajadores que decían, a ver, la verdad yo prefiero hacer mi casa desde cero, buscar un terreno y poderlo hacer yo mismo, ¿no? Entonces, cuando se reformó la ley, fue apenas en diciembre del año pasado, y ahí se establecieron una serie de cosas que tenían que suceder antes de que pudiéramos empezar a dar el crédito con terrenos. ¿Y qué tenía que suceder? Primero, que sacaran las reglas de crédito, ya salieron en abril, después que salieran reglas de ubicación y urbanización de vivienda y terrenos, que ya salieron ahora en agosto, y ahora sí estamos diseñando el crédito como tal. O sea, normativamente, digamos, ya están los elementos que ahora van a permitir dispersar esos créditos y poner las condiciones. ¿Qué estamos definiendo? ¿Cuál va a ser el plazo del crédito? ¿Cuál va a ser la tasa? ¿Y cuál va a ser el monto? Son tres cosas que estamos definiendo y que yo espero que a finales de este año ya se pueda hacer el crédito de terrenos, ¿no? Pero es muy importante que la gente tenga la seguridad de algo, que eso sí ya está aprobado. Los terrenos que se van a poder financiar a través del crédito Infonavit son aquellos que estén urbanizados, tengan todos los servicios, ¿no? Eso quedó establecido en las reglas, es muy importante, y que tengan también un uso habitacional. O sea, esas son tres condiciones que creo que son básicas y que el trabajador debe saber, ¿no? No se van a financiar terrenos, por ejemplo, para uso comercial, es para uso habitacional o mixto. No se van a autorizar créditos para terrenos que no estén urbanizados o que no tengan servicios, porque eso podría llevar otra vez a desconfigurar el desarrollo urbano de las ciudades y que después las personas digan, oye, yo ya tengo este terreno, pero no tiene servicios, etcétera, ¿no? Entonces estamos buscando que lo que se financie sean terrenos que ya tengan servicios. Excelente. Con uso de suelo habitacional. Esto es muy importante. O mixto. Pero no comercial. Excelente, excelente. Pues esperemos que en diciembre esto ya esté listo. Esténse al pendiente de nuestros canales oficiales, por favor. Esto es muy importante. No se dejen engañar por ningún otro medio a través de nuestras fuentes oficiales. Tenemos otra pregunta sobre, regresando al nuevo crédito en pesos, la gente está muy interesada y salen muchas dudas. Sobre el pago a pasivos, ¿se puede con un segundo crédito para pago a pasivos? Es decir, tuve una deuda. Tengo una deuda vigente con otra institución financiera y quiero pagarla con el crédito del instituto. ¿Es viable? Es viable hacer el pago de pasivos adquiridos con otra institución bancaria. Ahí lo importante, la regla actual del producto de pago de pasivos es que lo equivalente de lo que tengas ahorrado en el Infonavit más el monto de crédito del Infonavit pague completamente el pasivo. O sea, no se puede hacer un pago parcial de pasivo, sino tiene que ser un pago total para hacer el pago, ¿no? Entonces es algo que nos preguntan mucho si no se puede parcial. Estamos rediseñando el producto, pero hoy la regla es muy clara, ¿no? Se tiene que tener la capacidad de pagar totalmente el pasivo con la institución bancaria y ya con eso
Excelente, excelente, buenas noticias. Y aquí sale una muy interesante que creo que esto va muy de la mano con todas las dudas que tiene la gente sobre el buró de crédito. ¿Me van a negar el trámite si estoy en el buró? No. ¿Qué pasa? A ver, algo que creo que vale la pena y aprovechar estos espacios de diálogo con la gente es que el buró de crédito no es ni bueno ni malo, es información crediticia de la persona. Las instituciones, los bancos o el Infonavit en nuestro caso, deciden cómo usarla, pero lo único que toma el buró es precisamente una colección de datos en el tiempo de cómo se ha comportado respecto al pago de créditos una persona. Nosotros no podemos negar el crédito por el buró de crédito, o sea, es algo muy sencillo. El Infonavit es una institución de seguridad social, es una prestación laboral y por lo tanto no podemos negar el crédito. Pero sí le pedimos a la gente que nos deje revisarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas traen deudas donde incluso ya traen comprometido más de, no sé, el 40-50% de sus ingresos, y el Infonavit está diseñado para que la mensualidad sea del 30% de los ingresos. Entonces lo que queremos es sobre todo hacerles conscientes a las personas que pues tienen que tener claridad de cómo van a manejar las deudas totales que tienen, porque el Infonavit, el compromiso que hacen con el Infonavit, pues es a largo plazo. Claro. Mientras que tienen deudas en el corto plazo o mediano plazo que pueden comprometer incluso poder adquirir bienes y servicios para su familia de primera necesidad. Entonces es muy importante que tengan esta claridad y por eso lo que yo le digo a la gente es que le pierdan miedo al buró, que al contrario estén muy claros sobre cómo está su información crediticia y de todos los servicios financieros que usan. Hay incluso servicios financieros que no sabemos que lo son, pero por ejemplo tener un contrato con una compañía de teléfonos móviles, de internet, todos esos son servicios que se sube la información de pago al buró. Entonces, claro, siempre hay que tener esa claridad, ¿no? Para tomar una buena decisión, ¿no? No nos interesa a nosotros negar el crédito, no lo vamos a hacer, pero sí nos interesa que el trabajador tenga una buena decisión sobre cuál es su capacidad financiera, tomando en cuenta que el Infonavit va a tomar al menos, o sea, de entrada, el 30% del salario, cuando ganan más de un salario mínimo y cuando ganan un salario mínimo el 20%. Así es. Si nos vamos a endeudar, que sea responsablemente, ¿no? En Exacto. plena conciencia de ya tenemos deudas, voy a adquirir una nueva con una obligación de pago puntual, ¿no? Esto es muy importante. Gracias, director. Y bueno, aquí sale otra pregunta muy interesante que es también redundante sobre la nueva puntuación. Nos preguntan si ya me había precalificado, ya había hecho mi nuevo esquema, quiero un crédito, ¿por qué disminuyó mi monto de financiamiento? ¿Qué tanto mi mensualidad se va a ver impactada, ¿no? Respecto al esquema anterior? ¿Qué sucede en esta situación? ¿Por qué aumentó los puntos? ¿Qué pasó? Bueno, yo diría que el sistema de puntaje se hizo más justo y más transparente. Así es. ¿No? O sea, antes eran los famosos 116 puntos, ¿no? Era lo que tenías que juntar. Y luego el propio Infonavit evaluaba otras variables que tenían que ver con el sistema económico, con el sistema de información de temas económicos, por ejemplo, en qué empresa trabajabas y demás, y luego hacía otra evaluación y con eso iba ajustando el monto de crédito. Ahora todo se hace en un solo sistema de manera transparente, e incluso ya el propio sistema te dice, oye, tienes que esperarte a lo mejor un bimestre más cotizando en tu empresa y ya con eso alcanza el puntaje. O sea, estamos tratando de dar mejor información al trabajador, pero desde nuestra perspectiva no le afecta. Tan no le afecta que antes el total de trabajadores ya con un crédito preautorizado, si se puede decir así, aumentó en 250,000 trabajadores, ¿no? Con el nuevo esquema de puntaje, precisamente porque se reduce el tiempo de espera. Antes, para alcanzar la puntuación necesitaban pasar 2 años, más o menos, de cotizar. Ahora con 6 meses de cotización se puede, digamos, solventar esta parte del tiempo de espera. Y la otra es que se hace un mayor puntaje del ahorro previo del trabajador. Entonces esto ayuda también a que alcancen el puntaje más rápido. Los montos no se afectaron, eso es muy importante. El monto, y eso lo dice la propia ley del Infonavit, el monto de crédito está basado en el salario registrado por el trabajador.
¿Cómo si varían los montos? Porque es importante, porque luego los trabajadores me lo preguntan. Por ejemplo, varían si tu patrón, por ejemplo, te mueve de tabulador ante el Seguro Social. Claro. ¿No? Y por eso es importante que ustedes chequen a través de la cuenta Infonavit que el registro con el que te manda el patrón al IMSS corresponda al que te paga. Es muy importante que ustedes nos ayuden a hacer la vigilancia de sus propios patrones, porque si te baja el salario ante el Seguro Social, aunque tú ganes más, el Infonavit te va a prestar contra lo que se declara en el Seguro Social. Entonces, importante eso. Ahora que estamos, por ejemplo, con la reforma del outsourcing y demás, muchos trabajadores, muchos compañeros los han migrado a un nuevo patrón con un mayor salario. Eso los va a beneficiar porque les va a dar más monto de crédito. Entonces, el monto de crédito está basado principalmente en el salario registrado ante el Seguro Social y en los días laborados. Entonces, sí es importante que el monto va a cambiar. Lo que no cambia es la parte de su ahorro, porque también me han preguntado, me dicen, oye, el Infonavit me quitó. No, el Infonavit siempre vas a tener una parte que es la subcuenta de vivienda, que ese es tu ahorro, es tu dinero, es intocable. Y ese siempre va a crecer. ¿Por qué? Porque el patrón va a ir depositando ahí el 5% y además el Infonavit te da rendimientos a tu ahorro. Entonces, te va pagando, pagamos por arriba de la inflación el ahorro. Entonces, esa parte del ahorro previo siempre va creciendo. Ahora, sobre ese ahorro se te determina un monto de crédito basado en tu salario. Pero esta parte de crédito es un préstamo que te hacen todos los demás trabajadores. Así es. Por eso es bien importante pagar los créditos, porque estás afectando a otros compañeros. Fondo, claro. O sea, a compañeros que pueden estar trabajando contigo en la fábrica, en la empresa, y que ellos te están prestando esa parte. Entonces, esto que te presta el resto depende del salario con el que te registre. Entonces, es muy importante estar muy consciente de que es una prestación laboral y por lo tanto está asociada al salario registrado ante el Seguro Social. Así es. ¿No? Entonces, ahí yo los invitaría a siempre revisar cómo los tiene registrados el patrón. Entonces, en resumen, el nuevo puntaje requiere menos tiempo de espera para un crédito. Califica de mejor manera y con mayor puntos el ahorro previo. Y no es más difícil ni cuesta más llegar a los 1080 puntos que los 116. Y la otra es que el monto de crédito depende del salario y por eso siempre es importante estar consciente de dónde estamos. Excelente, director. Y hay que estar al pendiente justo en mi cuenta Infonavit. No olviden registrarse, aperturar mi cuenta Infonavit, este portal personalizado que justo nos va a dar la claridad exacta de la situación en la que se encuentra nuestra situación ante el instituto. Tenemos otra pregunta del público. Óscar Samuano nos pregunta: señor director, a mí me quitaron mi casa por abuso de poder. Falta de un faltante que en la empresa donde yo trabajaba por 13,857 pesos. El representante legal era el procurador del Estado. Pagué casi 10 años, me sacaron casi con la fuerza pública, haciéndome firmar antes con amenazas. Gano poco y tengo una familia. ¿Cómo se puede recuperar mi crédito? No puedo pagar renta tan alta en precios. Se me hizo una injusticia ya que ningún abogado quiso llevar mi caso por no enfrentarse al procurador. Ojalá me pueda dar respuesta. Estoy en Yucatán. Mi nombre es Óscar Samuano. Bueno, no sé en qué época sucedió esto, pero es importante. Fíjense ahí lo que le pasó al compañero. Uno, pues parece que la empresa no depositaba. Y por eso es muy importante también que ustedes vean si su empresa efectivamente deposita lo que les retiene, porque cuando uno está en una relación laboral, el que está obligado a depositar el monto de crédito es la empresa y ellos lo depositan a cuenta y nombre del trabajador al instituto. Tenemos varios casos en el país donde las empresas retienen al trabajador la mensualidad, pero no le enteran al Infonavit. Entonces el Infonavit de repente te empieza a cobrar y dices, pero ¿cómo? Si estoy al corriente o debería estar al corriente. Y ahí lo que hacemos es solicitarle a los trabajadores que denuncien a la empresa. Se puede hacer de manera anónima en denuncias@infonavit.org.mx.
y nosotros hacemos acciones de verificación contra la empresa. Incluso les podemos congelar las cuentas y podemos iniciar un litigio fiscal porque claramente hay una defraudación fiscal, ¿no? Porque el instituto es una autoridad fiscal. Entonces es importante estar conscientes de que pase esto. Y en este caso del compañero, pues yo digo, ojalá nos puedan mandar más datos para saber cuándo ocurrió esto y ver qué posibilidades hay de cosas que se puedan hacer con el Infonavit, ¿no? Pero sí es importante que ustedes tengan esa conciencia de que cuando están empleados siempre revisen que el Infonavit deposita, y para eso les recomiendo que siempre tengan actualizada su cuenta de Mi Cuenta Infonavit, que es su banca personal, y donde viene todo el historial de movimientos, y ahí se pueden dar cuenta de si el patrón no está depositando y decirle, oigan, pues ya me quitaron mi dinero y ustedes no están depositando. Reportarlo a tiempo. Reportarlo a tiempo. Sin duda alguna, director. Yo aunado a lo que dice nuestro director, Oscar, acércate por favor también a la delegación en Yucatán, por favor, te vamos a estar esperando para que podamos recibir más detalles sobre tu crédito y ver si se puede reactivar. Es muy importante, tenemos 32 delegaciones regionales, 89 centros de servicio, no dude toda la gente en acercarse, haga una cita para que pueda llegar información puntual y veraz de las dudas que tienen. Tenemos otra duda, director, de Roberto Álvarez. Él nos dice, tengo casi 8 años pagando mi crédito Infonavit, está en veces salario mínimo. Comenzaron rebajándome 1,700 por quincena. Ahora el descuento es de 2,387 por quincena. Representa más del 50%, 2,387. Iniciaba con 1,700, ahora le descuentan 2,387. Representa más del 50% de mi salario y sin tener retraso de mis pagos, el pasivo simplemente no baja absolutamente nada. Por el contrario, cada año debo más que el año anterior. ¿Tendrán algún medio para modificar el tipo de contrato para no estar pagando un crédito que a simple vista parece impagable por sus características usureras? Nos pregunta Roberto Álvarez. Yo le diría al señor Roberto que ojalá pudiera aplicar al apoyo solidario Infonavit, porque lleva 8 años con el crédito. Así es. Y en el apoyo solidario Infonavit, en lo que nos fijamos es precisamente en el factor de pago sobre tu salario. Por ejemplo, aquí dices que excede el 50%. Lo que hace el apoyo solidario Infonavit es regresar el factor de pago al 30% de tu salario, ¿no? Entonces se ajusta el factor de pago durante 2 años a través del apoyo solidario Infonavit. Y la otra es lo que decía al principio, Luisa, va a haber una ventanilla para que los trabajadores puedan transformar estos créditos en salarios mínimos para que los puedan hacer en pesos, a tasa fija, a pago fijo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí nos decía, paga primero 1,700 y voy en 2,300, es precisamente porque se actualiza el valor del salario cada año, no con el salario mínimo, porque hay este temor, también es un mito, de que ahora que el salario mínimo ha aumentado tanto, ¿no? En esta administración más del 40%, que el crédito sube en la misma magnitud. No, el crédito sube en la magnitud de lo que se denomina unidad de medida y actualización. Ese es el factor que se le aplica, más una tasa de interés, ¿no? Entonces eso es el factor de actualización del saldo insoluto que sucede precisamente cada enero. Entonces ahí para Roberto yo le diría, aplica al apoyo solidario Infonavit y se te hace una reducción al factor de pago, y cuando esté lista la ventanilla de conversión de créditos lo puedas transformar a pesos y pago fijo. Excelente, muchísimas gracias. Por último, los derechohabientes tienen una duda. ¿Qué pasa si la casa que quieren comprar cuesta menos de lo que les prestan? ¿Qué soluciones tienen al respecto? Pues si cuesta menos está bien, ¿no? O sea, claro, mejor. Porque aplican menos monto de crédito y digamos ahí, pues el tema es el avalúo, ¿no? Que el avalúo esté bien hecho de la vivienda y se les presta lo que viene siendo el avalúo. Así es, se ajusta exactamente a lo que cuesta la vivienda. Pues muy bien, con esta última pregunta hemos finalizado nuestro Facebook Live. Agradecemos a nuestro director general, Carlos Martínez Velázquez, por su participación, por su tiempo, esperando, por supuesto, poderlo tener aquí más seguido. Muchas, muchas gracias.
Muchas gracias y muchas gracias a todos quienes nos escucharon, hicieron sus preguntas y los invito a meterse a infonavitfacil.mx, que es la plataforma donde estamos resolviendo todas las dudas que ustedes puedan tener en materia de crédito, en materia de cobranza y en otras materias del Infonavit, por ejemplo en los nuevos productos del instituto, ahí los podemos orientar. Va a ser un canal que se ve robusteciendo a lo largo del tiempo y que ahí van a encontrar siempre información confiable y actualizada. La idea es que ahí sea su comunidad de información Infonavit y ya veamos con desconfianza cualquier cosa que no sea de esa fuente, que es la fuente oficial de información, infonavitfacil.mx. Te agradezco, Luisa, y agradezco a todos. Gracias, director. Pues a todos nuestros seguidores, seguidoras, muchísimas gracias y nos vemos en nuestra próxima emisión. Gracias.